Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando a la casa vieron al hijo con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero cuando murió el rey Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él, levantándose, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea, y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno.